A ver, la refinería de Talara, si bien se hace sobre la base de la antigua refinería, tiene muchas unidades que son nuevas. La unidad de destilación primaria, que es una de las más importantes, la unidad de craqueo catalítico, el flexicoker, la unidad de azufre, la unidad de hidrógeno, ¿no? Entonces, si bien es el proyecto de modernización de la refinería de Talara tal como fue concebido originalmente, se puede decir que en muchos aspectos es una refinería nueva, ¿no? Y que cumple con todos los estándares de complejidad y de mejor refinación de la industria, ¿no? Esa es una. Pero la otra que usted menciona, que también es muy importante, tiene que ver con algunas cosas puntuales, ¿no? Por ejemplo, con respecto al agua para Talara, ¿no? Yo cuando estaba en el cargo, planteamos que Petroperú pudiera hacer inversiones en Talara por concepto de obras por impuestos. Y no se permitió. No se quería que las empresas públicas, ni Petroperú ni Electroperú, pudieran hacer obras por impuestos. No era posible. Recién ahora, hace creo que unos 6 meses, 8 meses, se ha aprobado que Petroperú pueda hacer obras por impuestos. Y yo creo que eso se está contemplando en los presupuestos de Petroperú, la verdad que no lo sé. Pero sí pienso que en realidad, si bien la empresa está ahí hace mucho tiempo y tiene relaciones importantes con la comunidad, con la sociedad, yo pienso que hay un descuido del Estado muy grande con Talara, muy grande. O sea, en lo que es el agua, en lo que es las pistas, en lo que es hospitales, en lo que es educación. En realidad se necesita un plan para potenciar la ciudad de Talara y modernizarla en acorde con lo que debiera ser esta ciudad, ¿no? Yo le digo, o sea, con el tiempo que he ido por muchos años, no veo mucho cambio. A pesar de que es una gran fuente productora para el país, donde hay regalías y hay impuestos a la renta y todo, la empresa misma está, la ciudad misma está fuera, abandonada, y sigue viniendo desde Paita el agua en una tubería, ¿no? Perdón, presidente. Yo creo que la visión que usted manifiesta sobre la autorización o no de lo que es obra por impuestos es un aspecto. Pero si esto del agua se hubiese considerado dentro del proyecto mismo de la ampliación de refinería, que es para dar el servicio para la misma población trabajadora, digamos, yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. Ahora, si bien es cierto, si nosotros hubiésemos tenido una inversión de una empresa extranjera, yo estoy seguro que la población y el Estado también le exigirían mejores condiciones de vida para todos. Sí, entiendo, señor congresista, lo que el planteamiento de la desalinizadora, que es para servir las necesidades de la empresa, no contempla las necesidades de la población. La ley se lo impide a Petroperú, pero yo sí creo que los esfuerzos del Estado en su conjunto, del gobierno regional y otros, para mejorar la calidad de vida de la población son indispensables, ¿no? Yo me parece que digamos, decir que Petroperú tiene que atender las necesidades de la población, lo puede hacer en cuanto siga cumpliendo con el ordenamiento legal vigente, y lo hace en una serie de aspectos, ¿no? Pero evidentemente siempre hay ahí una serie de vacíos. Y lo que quiero decir finalmente es que con respecto a la inversión, bueno, yo he presentado el cuadro donde aumentan directamente los gastos, ¿no? Yo vuelvo a repetir que, o sea, aumentan los montos de inversión. He dicho que hay muchas unidades que son nuevas, hay un costo por la inflación, hay la cuestión de los intereses preoperativos que no se calculaban inicialmente, y hay también algunos intereses por diferimiento. Yo
o sea, no sé, yo no me quiero volver repetitivo, pero si aquí hubiéramos comenzado con un proyecto que tiene un consenso de largo plazo, donde se aprueba en determinado momento, se autoriza el cierre financiero, etcétera, el proyecto hubiera caminado por otro lado. Lo que pasa es que hay una serie de planteamientos que han dificultado o han hecho más largo la aprobación del proyecto, y sobre esa base ahora se ven algunos costos que inciden en el precio final. Pero de todas maneras quiero ratificar que el proyecto está financiado, que no le va a costar al fisco, que se va a generar la suficiente cantidad de EBITDA, y que Petroperú con ese proyecto tiene la posibilidad de ampliarse al oleoducto norperuano, al OTEN 192, a tener una mayor capacidad de sinergias en el sector, en el mercado, y sobre todo a una producción de petróleo que permita que el país tenga mayores regalías y mayores ingresos, ¿no? Yo veo en el proyecto de Talara un proyecto que le hace al conjunto de la vida económica del país y que es muy necesario para su desarrollo. Congresista Dagmer, tiene la palabra. Sí, señor presidente, de todo para disculpar mi asistencia tan tarde. He estado en unos programas de radio tratando otros temas, pero por obligación también parlamentaria. Otros temas como lo de la vacancia. Sobre este tema de la comisión, yo quisiera, señor presidente, hacer dos comentarios y plantear algunas iniciativas. Uno primero es de que el lote 192 ya ha sido adjudicado a Petroperú. Quisiera conocer la opinión de Humberto Campodónico al respecto, porque desde el diseño que se hizo por la empresa Wood Mackenzie, se decía que era indispensable la integración vertical entre la refinería de Talara y el petróleo que hay en la Amazonía. Ciertamente debe haberlo tratado, debe haberlo mencionado, pero simplemente reitero, esta es una cosa básica que le eleva los activos a Petroperú, que le garantiza el crudo que va a manejar en la refinería, no todo, pero una parte muy importante porque es el principal yacimiento petrolero que tenemos, y que permite que tenga facilidades para hacer un segundo tema, que es el que quiero tratar, que es el que se ha mencionado. Es el tema de que vamos a tener la refinería tecnológicamente más avanzada del Pacífico Sur, o una de las más avanzadas, pero vamos a tener una ciudad muy atrasada, sin solución de sus problemas. Yo he estado yendo a Talara, hemos conversado con los dirigentes de Petroperú, con el presidente de Petroperú, estuve en 2 oportunidades, y hemos conversado también con la municipalidad. Y producto de esos avances es que hemos elaborado un proyecto de ley que está presentado ya al Congreso, y pediría que esta comisión pueda verlo. Un proyecto de ley en el cual se plantea diversos mecanismos para solucionar que la ciudad de Talara tenga también los beneficios que supone tener una refinería de ese nivel. Hay cosas tan básicas como lo que la refinería va a utilizar para sus actividades, el gas. Y esa es la principal fuente para explotar el gas en este momento en la zona de Piura. Están las condiciones para que ese gas que se utilice a nivel urbano tenga una tarifa especial, inclusive sea prácticamente gratis, porque es un costo bajísimo. Lo que significa, el ducto es para la refinería, pero de ese ducto para la refinería puede salir el gas también vinculado a la población. Eso está en el proyecto de ley correspondiente. Luego en el proyecto de ley que se ha presentado se incluye la factibilidad para que Petroperú pueda hacer obras por impuestos y pueda atender en particular el tema del agua. Pero con la siguiente atingencia, y eso habría que discutirlo, evaluarlo, porque ciertamente que la desalinización del agua, esa ayuda, pero a veces tiene efectos contaminantes en la bahía, entonces no puede estar tampoco dedicado fundamentalmente en base a ese mecanismo. Hay otros mecanismos que supone manejar la cuenca. Sobre eso hay varios estudios, por lo que he conocido, muy discutidos entre todos ellos, varios años. Entonces yo he preferido en el proyecto de ley no definir un punto, sino que eso tiene que ser definido por una entidad técnica del Poder Ejecutivo. Y hay otros aspectos más, como que no hay hospital. Si, por ejemplo, traen un técnico de primer nivel para trabajar en la refinería más importante de América del Sur, y le da un ataque al corazón, se muere porque el hospital no puede atenderlo. O si alguien se enferma y tiene que ir a Piura, la carretera que conecta Talara con Piura no sirve, entonces muere en el camino. O sea, hay tales fallas de organización de la infraestructura y de los servicios que no es compatible.
Me parece importante que esta comisión, al evaluar el proyecto de la refinería, incluye también los aspectos que están vinculados ciertamente al tema de la ciudad, que está relativamente pendiente o abandonada. Gracias, congresista Dahmer. Justamente la función de esta comisión, como lo consensuamos, creo que cuando iniciamos nuestras funciones, no es ver a quién metemos a la cárcel, sino conocer la verdad y ver cómo podemos ir mejorando justamente esas condiciones de las poblaciones como Talara, o ir llenando esos vacíos que hay en las normas para no permitir que se hagan pues inversiones, como lo había dicho el señor Campodónico, de megaproyectos sin tener estudios de ingeniería, ver cómo les ponemos esos candados. Creo que esa es la motivación que tiene esta comisión, y por supuesto que vamos a solicitar copia del proyecto para ver como comisión cómo de repente lo podemos impulsar. Queremos agradecer la presencia del señor Humberto Campodónico el día de hoy, que ha tenido la paciencia de estar acá casi tres horas, siempre dejando abierta la posibilidad para que luego que esta comisión y los asesores puedan procesar la información que nos ha dado, de repente poderlo tener más adelante, si es que así lo amerita la comisión, nuevamente acompañándonos. Si es que tiene algo más que agregar, con mucho gusto. Bueno, quería manifestarle al congresista Dahmer que hizo la consulta sobre el lote 192, que efectivamente hemos tocado acá el tema y yo he planteado la importancia que eso tiene para Petroperú en su conjunto, en la medida que apoya la integración vertical y significa un flujo de caja que apoya a la empresa en su conjunto. Con respecto a la invitación que se me ha hecho, yo he venido muy dispuesto a cumplir con mi deber. Ay, justo lo había, perdón, disculpe. Ya, perdón. A cumplir con mi deber ciudadano. He tratado de presentar de la mejor manera los puntos de vista y los planteamientos que me fueron preguntados, y con mucho gusto y con toda la obligación que también me compete, podré venir en otras oportunidades a la comisión o a incluso grupos de trabajo a discutir algunos temas, algunas cosas con las que yo pueda aportar. Encantado, con la mejor disposición. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al señor Campodónico y lo invitamos a retirarse el momento que él considere necesario, para también invitar al señor Ochoa, que también está esperando cerca de 2 horas para poder hacer su exposición. Suspendemos brevemente. Gracias también, al contrario. Estamos aquí en Congreso Televisión. Desde su instalación en 1822, el Congreso de la República ha sido la institución fundamental en el sistema democrático de nuestro país. Como máximos representantes de la ciudadanía, los parlamentarios están en comunicación permanente con todos los ciudadanos. Por eso, en Congreso Televisión abrimos espacios para que usted pueda exponer sus iniciativas, sus propuestas y sus opiniones. El Congreso de la República pone a disposición de la ciudadanía la aplicación móvil Archivo Digital de la Legislación del Perú. Con ella podrás acceder a las leyes y resoluciones legislativas de nuestro país, emitidas desde 1904 hasta la fecha. La aplicación permite buscar la norma de interés por número, título o fecha de publicación. Encontrada la ley, podrás obtener información detallada de la misma. Este es un servicio del Congreso de la República.
Decía, muy buenas tardes, señor presidente, señores congresistas. En primer lugar, para agradecer esta gentil invitación a fin de tocar una temática que evidentemente, digamos, preocupa a todo el país y evidentemente al Congreso de la República. Con relación a estos temas que justamente ustedes tuvieron la gentileza de invitar, lo primero que vamos a ver es la temática. ¿Podría pasar, por favor? Sí, la siguiente. Esta es la temática solicitada por la Comisión en el oficio que tuvieron a bien enviar al suscrito. La fiscalización y control en el pago de regalías y la reconversión a la resolución del CIADI. La situación del contrato con la Comisión Federal de Electricidad de México, el pago de regalías en el exterior versus el pago de regalías en el mercado interno. La siguiente, por favor. Bueno, en primer lugar, para tener una idea, el mapa que ustedes observan corresponde a los principales flujos comerciales de gas natural en el mundo. Y podemos ver los que corresponden al transporte o a la comercialización marítima, están en celeste, y en oscuro en rojo corresponden a los grandes gasoductos. Ahora, lógicamente les llamará la atención que no aparezca en este caso en nuestro país, es por la escala, ¿de acuerdo?, de esos volúmenes comercializados. Sin embargo, en esta siguiente figura podemos apreciar los terminales de gas natural licuefactado. Y allí sí tenemos el caso de Melchorita, ¿no? Ustedes pueden ver los diferentes, digamos, terminales que existen en el mundo. La siguiente, por favor. Y más específicamente el caso, como vemos, de Perú LNG en Melchorita, en Cañete. La siguiente. Bien, en este mapa sé que están, digamos, después de la larga jornada, deben estar un poco cansados, así que voy a tratar de acelerar un poco. En este mapa podemos apreciar claramente el proyecto Camisea, bueno, ya no proyecto, sino todo lo que corresponde a lo que es esta gran obra como es Camisea. Digamos, energéticamente hablando, vemos el gran gasoducto que va, digamos, hasta el Citygate en Lurín, pero antes observamos, hacia el sur del Citygate en Lurín, observamos Melchorita, que es justamente donde o a través de ese puerto que se exporta el gas natural. La siguiente, por favor. Esta figura lo que nos permite es apreciar los gasoductos que vienen de Camisea y van, en este caso, primero a Melchorita, luego a Lima en el Citygate. Entonces podemos ver una característica interesante y eso seguramente les va a permitir, nos va a permitir, digamos, comprender el tema de la exportación. Vemos que tiene una forma telescópica, vemos el caso en la primera parte, todo lo que corresponde a la Amazonía, el ducto de la Amazonía que tiene 32 pulgadas, 24 pulgadas en la selva y finalmente 18 en lo que sería la costa. Pero el detalle interesante es que, digamos, el tramo de selva, ojo, fíjense, es de 32 pulgadas. Y luego hay un tubo que justamente en la parte inferior sale también de 32 pulgadas y se va precisamente a Melchorita, ¿de acuerdo? En este caso, entonces, el tubo, digamos, construido originalmente para el mercado local, para el mercado interno, en este caso observamos que, digamos, se han ahorrado, si podemos decir ello, la construcción del ducto que debió ser, digamos, independiente para lo que es la exportación. Pero en fin, ya es algo que está funcionando, ya está funcionando ya varios años, desde el año 2005, esta exportación. En consecuencia, observamos ese ducto que tiene, digamos, la misma dimensión que el de la selva de Camisea, ¿no es cierto?, es el que saldría, digamos, a lo que es Melchorita en Cañete. Pero el detalle en este caso es respecto a las cifras, las capacidades de transporte del ducto. Entonces, nosotros en este momento, para tener una idea, nosotros tenemos una producción de 1.200 millones de pies cúbicos diarios de gas natural que vienen de Camisea. Bueno, de ellos, más de 600, en este caso 620 a 677 millones van para la exportación, previo tratamiento en la planta de Melchorita, previo tratamiento. Es decir, aproximadamente un 55 o más % se va para la exportación, lo cual no está mal, siempre y cuando sean a precios, digamos, adecuados, y eso es lo que también vamos a observar.
La siguiente, por favor. Estos son los barcos metaneros que precisamente salen, por ejemplo, de Melchorita, o sea, de la planta ya, en este caso de lo que sería el puerto, ¿no es cierto? Esa es, digamos, la capacidad, que más o menos para que tengan una idea en escala respecto a la pequeña embarcación que está a su lado. Entonces, el gas natural que es transformado, ojo, del estado gaseoso que viene de Camisea a través de la tubería, en Melchorita, en la planta de Melchorita en Cañete, esta es licuefactada. O sea, el gas es licuefactado, ¿no es cierto? Y es reducido aproximadamente 600 veces su volumen, de tal manera que se convierte al estado líquido y lógicamente a una temperatura de menos 160 grados centígrados. Y esa debe permanecer para que pueda ir así como ustedes ven en esos toneles, en esos tanques, ¿no es cierto?, pueda transportarse a los destinos correspondientes. Entonces, digamos, sale de Camisea al estado gaseoso, luego es transportado en el gasoducto que ya hemos visto, luego de lo cual es, ojo, transformado de estado del gaseoso al estado líquido en la planta de Melchorita, reduciéndose 600 veces el volumen, de tal manera que permita precisamente transportar en estos grandes barcos. La siguiente, por favor. Hay una parte precisamente de lo que la Comisión había señalado respecto a la fiscalización, el primer punto, y control en el pago de regalías, la preocupación que lógicamente tiene el Congreso, y la reconversión a la resolución del CIADI. En cuanto a la fiscalización, como antecedentes debemos señalar cómo se descubrió, y eso es importante señalar, digamos, lo que está ocurriendo, lo que estuvo ocurriendo, pero que, digamos, fue detectado. Perupetro el año 2011, a través de trabajos de inteligencia que fueron, en este caso, encomendados a una empresa especializada norteamericana, una de Houston, llamada Galway, ¿no? Entonces, ¿permitieron qué? Permitieron detectar las reexportaciones de gas. Vale decir que iban a otro destino final que no era, en este caso, que no era el que se señalaba y había sido declarado a Perupetro. Ahora, la pregunta de ustedes, un poco de agua, de repente necesita un poquito de agua. Imagínese lo que viene, entonces va a tener que ponerse otro vaso de agua más. Bueno, señalábamos entonces que, digamos, cómo es que vino esta idea, qué es lo que estaba pasando en esos, estamos hablando del año 2010-2011. Tuvimos la oportunidad en Colombia, en marzo del año 2011, de ser invitados por el Senado colombiano, porque pensaban, bueno, y lo lograron, lógicamente, modificar la Constitución con relación a las regalías, a la distribución de las regalías, de tal manera que no se vaya a centrar solamente en los lugares donde están los hidrocarburos, sino que también se beneficien otras poblaciones aledañas. En fin, entonces invitaron a una serie de especialistas para que les expliquemos respecto a lo que ocurría en cada uno de nuestros países. Y allí es donde justamente vino una interrogante que se hizo al suscrito, ¿no?, del auditorio de parte de un señor senador colombiano. Me decía, ¿qué estaba haciendo el Perú, marzo 2011? ¿Qué estaba haciendo el Perú con relación a las reexportaciones de gas? Porque tenía entendido que, de acuerdo a una serie de publicaciones de inteligencia energética, había países que, debido a la diferencia de precio del gas entre uno y otro mercado, en que, digamos, se reexportaba una vez inclusive desembarcado el gas que llegaba, por ejemplo, del Perú, Trinidad y Tobago, Nigeria, en fin. Entonces la respuesta que le dije, fíjese, esa preocupación la tenemos en el Perú, pero lo que no tenemos es la prueba tangible que permita precisamente acotar a la empresa, al concesionario. Entonces, casualidades de la vida, estamos hablando marzo del 2011. Con el cambio de gobierno, a principios de agosto se hace cargo el que habla, y lo primero que hice lógicamente fue, digamos, ver qué es lo que estaba haciendo Perupetro con relación a esta temática. Y me dijeron que tenían la intención de contratar
empresas especializadas, pero que el FONAFE impedía, digamos, por X circunstancias administrativas. Pues lógicamente no podíamos quedar de brazos cruzados y lo primero que hicimos fue, digamos, comunicar al gobierno que lo que estaba perdiendo el país era de tal envergadura que no se podía permitir el lujo de no contratar una empresa especializada, lógicamente digamos que son pocas en el mundo, que pudiese hacer este seguimiento y tener las pruebas fehacientes que nos permitan hacer el reclamo correspondiente. Bueno, parece que poco que se asustaron en el FONAFE, porque lógicamente no íbamos a quedarnos, digamos, de brazos cruzados. Entonces se aceptó, aprobaron y se contrató a esta empresa. Esta empresa hizo la detección de esos 70 embarques que se habían hecho de Melchorita. Encontraron que 10 habían sido reexportados, lo vamos a ver más adelante. Pero quizá podemos adelantar, digamos que esto generó lógicamente, digamos que el año 2012, porque a finales del año 2011, esta empresa, que la contratamos en septiembre del año 2011, nos preparó el informe y, oh sorpresa, nos dimos con la ingrata sorpresa, aunque ya la intuíamos, que era fehaciente, que era cierto que habían reexportaciones de gas. Entonces, la empresa, esta empresa Goldway, nos dio el listado y lógicamente era pues una especie de secreto de Estado, porque caso contrario, y en el Congreso inclusive de la época, nos pedían ese informe. Nosotros por estrategia, digamos, empresarial, en este caso de Perupetro, mantuvimos en secreto de tal manera que pudiese, ¿no es cierto?, digamos, permitirnos irnos en última instancia a un arbitraje, que eso es lo que ocurrió. Bueno, después vamos a señalar los otros detalles. Bueno, la controversia entonces se produjo, ojo, nosotros en enero del año 2012 inmediatamente cursamos comunicación al consorcio Camisea señalándole que explicase el destino final de esas exportaciones que se habían hecho. Por supuesto que no sabían, porque para ellos fue una sorpresa, porque al final ellos no son los encargados de estas exportaciones o reexportaciones, porque en esa oportunidad estaba de por medio la empresa Repsol. Dijimos, nosotros no tenemos nada que hacer con quien esté encargado de lo que es la exportación. Ustedes tienen suscrito un contrato con el Estado peruano y de acuerdo al contrato ustedes son los responsables. Bueno, el asunto es que, acortando el tiempo, en julio del año 2011 simplemente se le envió una carta contundente. Señores, en 60 días si ustedes no resarcen al Estado peruano este diferencial de precio, al contrato se le aplica, en este caso, la cláusula 22. ¿Y qué cosa es lo que señala la cláusula? Rescisión del contrato, así de simple. Entonces, el consorcio, lógicamente, reaccionó inmediatamente, decir que había que pasar por arbitraje local, en fin, bueno, tuvo toda una estrategia Perupetro, lógicamente, para que, digamos, tengamos éxito, como ustedes comprenderán. El asunto es que se fueron, en este caso, ante esa carta conminatoria, ojo, de un plazo de 60 días improrrogables. Entonces, lo único que le quedaba al consorcio era acudir a un arbitraje, como lo contemplaba en realidad y lo contempla el contrato, ¿de acuerdo? Este contrato de exportación del lote 56 lo contempla. Entonces ellos, digamos, se fueron al CIADI quejándose que Perupetro pues estaba abusando de su función, etcétera, etcétera, y entramos en la controversia, ojo, julio-agosto del 2012. Esa controversia, todo el mundo lo sabe, fue dirimida por el CIADI en junio del 2015, con una excelente noticia para el país, que permitió que el país recuperase por 10 embarques que se habían reexportado casi 65 millones